Nos has contado en esos entornos que las adaptaciones a los nuevos puestos de trabajo a veces nos cuestan y estas herramientas a veces son las que nos facilitan esos procesos de cambio, ¿no? Ahora es el momento de presentar a Nicolás Troncoso, que es director de I+D en Kaleido Logistics, experto en sistematización de la I+D+D y desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la logística, y nos va a hablar sobre los ERPs, el adiós al ERP y la bienvenida al entorno colaborativo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a Luis por invitarme a poder dar a conocer nuestro caso. No sé si caso de éxito, seguro que caso de cambio sí. Si todos pensáis en entorno colaborativo 2.0 y habláis de Atos, Origin, de empresas de base tecnológica, eso es facilísimo. Ahora pasaros al campo de la logística. Nosotros somos logísticos y probablemente la logística sea el campo más inmovilista después de la construcción. Bueno, igual hay alguno más, pero seguro que es de los más inmovilistas, ¿no? Entonces, yo de lo que os voy a hablar es de nuestra experiencia, de cómo nosotros hemos enfocado el cambio, porque lo que sí es seguro y de lo que sí que estamos convencidos, desde la dirección hasta el último, es que si no nos abrimos al entorno colaborativo y al 2.0, nuestro futuro es mucho más gris, si no negro. Lo he estructurado en 4 puntos, pero básicamente os hablaré de nuestros orígenes para que podáis entender el cambio que hemos llevado a cabo y después hablar de cómo lo hemos llevado a cabo y qué solución hemos adoptado, ¿no? Entonces, para hablar un poco y que os situéis, Kaleido es lo que era antiguamente Vasco Gallega de Consignaciones, una empresa que nace en el 76 de la mano de Juan Martínez, un profesor de inglés, muy focalizada en la logística, todo relacionado con logística, pero que después de 30 y tantos años de vida sufre también un cambio generacional, ¿no? Juan Martínez, aunque sigue siendo nuestro presidente, sus hijos cogen la dirección un poco de la empresa y esto supone un cambio muy importante dentro de la organización, ¿no? Juan fue un hombre muy innovador en su vida y hizo que su empresa, de ser una consignataria de buques que prestaba solo servicio a buques, haya desarrollado un montón de actividades paralelas, ¿no? No fue así en el ámbito de las tecnologías, en donde sí que estábamos en una situación un poco más pleistocénica, como veremos, ¿no? Lo que sí, con la nueva generación pasamos a desarrollar una serie de visión y de valores que son lo que nos hizo impulsar a abrirnos a los nuevos entornos colaborativos y a las nuevas acciones, ¿no? Ampliamos todo nuestro amplio espectro de servicios y somos una empresa de carácter global que no solo trabaja a nivel local, sino que trabaja a nivel de todo el mundo, ¿no? Eso es un concepto bastante importante, ¿no? Entonces, yo llego a esta empresa en el año 2007 y me encuentro con lo que podríamos llamar una compañía jurásica. Teníamos nuestros servidores en nuestra propia organización, eran servidores, muchos de ellos obsoletos, viejos, había que reiniciarlos cada cierto tiempo. Yo me acuerdo que en las oficinas centrales éramos sobre 20-30 personas y no podíamos acceder todos al correo al mismo tiempo. Cuando llegabas a las 9 de la mañana, pues había que hacerlo un poco escalonadamente, porque si no aquellos servidores se volvía aquello una locura, ¿no? Teníamos una dependencia total y absoluta de un ERP. Aquel ERP era nuestra vida. Si funcionaba, nosotros funcionábamos. Si no funcionaba, nosotros no funcionábamos. Gestionábamos desde el correo, la facturación, todas las áreas de negocio en una sola herramienta, con lo cual teníamos una dependencia altísima de ese ERP. Teníamos dependencia alta del ERP, teníamos dependencia alta de un hardware que estaba, no podemos decir obsoleto, pero que no estaba en la mejor de las condiciones y que estabas en una ubicación que no era la idónea para él. Ya no vamos a hablar de la información. Había un montón de información, pero compartirla entre los diferentes usuarios ya no es que era un hándicap, era prácticamente imposible, ¿no? No había sinergias y trabajábamos todo por departamentos con muchos hilos y muy difícil de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Era una situación bastante caótica. ¿Y qué nos pasaba? Que el 100% casi de nuestra información se gestionaba a través del correo electrónico. Entonces todo funcionaba a través del correo electrónico, ¿vale? Muchísima información que aún encima después los usuarios pues guardaban en lo que decían en mis documentos, con lo cual en sus documentos al final pasaba a desaparecer. Intentamos hacer esa gestión también de la información a través del propio ERP y entonces empezamos a utilizar el módulo de gestión comercial, intentando gestionar a través de él pues un poco la información que era importante o
o relevante para la organización, porque al final lo que buscábamos era intentar que la información estuviera disponible para nosotros para poder tomar decisiones, ¿no? Que era lo realmente importante. Y ahí fue cuando decidimos que teníamos que enfocar el cambio y abrirnos al entorno colaborativo, ¿no? Eso supuso también un cambio no solo en la imagen, que de Vasco Gallega pasó a Caleido y nos abrimos a un nuevo horizonte con un nuevo branding y abiertos a un nuevo entorno totalmente diferente, sino que supuso muchos más cambios dentro de la organización, ¿no? ¿Y por qué hicimos esto o tomamos esta decisión? Porque estábamos en un entorno de la logística muy, muy competitivo, donde el tener acceso a la información y el tenerlo de forma rápida supone en muchos casos el éxito en el que tú puedas cerrar una operación o grandes operaciones a nivel de grandes proyectos logísticos, ¿no? Entonces comenzamos nuestra adaptación al cambio. Y lo primero que hicimos fue, o lo que yo primero dije fue que teníamos que sacar los servidores de nuestra organización. Y aquello fue un drama. Quitar los servidores que llevaban casi tantos años como la empresa dentro de una habitación allí, ya tenían su propio aire acondicionado. Y le dije, no, mira, esto tiene que irse de aquí, se ve de aquí. Pero, sí, además tenemos una casita muy bonita, ¿veis? Se llama Data Center y nos vamos a ir para allí. Vamos a tener esos servidores y este va a ser el paso previo a irnos al cloud computing incluso. No vamos a tener ni vamos a invertir en servidores, sino que nos vamos a ir a la nube. Levantaremos máquinas cuando nos sea necesario y pagaremos por las máquinas cuando las tengamos que utilizar. Eso fue un concepto bastante complejo de entender, pero que nos supuso un cambio muy importante, porque pasamos a invertir en comunicación para dejar de invertir en hardware. ¿Y qué hicimos? Nos conectamos con una fibra óptica de 100 megas con un data center y a partir de ahí salimos al espacio. Entonces, de aquello fue un cambio total y absolutamente bestial para nosotros. Pasamos a implantar voz IP, nada analógico, nos vinimos arriba en el mundo digital, ¿no? Y aún encima, como teníamos una dependencia altísima de un ERP, dijimos, pues nos vamos a abrir un entorno que es Office 365. Dijo, ¿y esto de Office 365? Sí, pues ya no vas a tener tu CD con el Office para implantarlo en tu ordenador. No, vamos a irnos a la nube, vamos a pagar por las licencias que tú utilices. Y además con la casualidad de que cuando coges el paquete de Office 365 te abres a un mundo que se llama SharePoint y Lync, ¿no? Entonces esto cambia totalmente nuestra forma de funcionar. Quitamos en primer lugar el correo de nuestro ERP y lo pasamos a funcionar con un servidor de Exchange, un servidor único exclusivo para Exchange, porque manejamos grandes volúmenes de correo y necesitamos una solución que sea específica de correo y que nos permita además tener una gestión eficiente y ágil del correo. Pero aún así, como tenemos volúmenes ingentes de correo, podíamos caer en un gran error, que es que damos una herramienta muy potente para el correo y lo que nos encontramos entonces es que tenemos buzones de correo de 40 gigas, de 50 gigas, usuarios que en nuestra organización recibían volúmenes de correo de 500, 600 correos diarios. Entonces esto se hacía ingobernable. Tenemos que reducir nuestro volumen de correo y nuestra gestión de la información. Por eso optamos por intentar desarrollar sobre Lync y sobre SharePoint un entorno colaborativo que nos quitara gran parte de ese volumen de correo que nosotros estábamos manejando en el interior sobre todo en la parte interna de la organización, ¿no? De esta forma ya no tenemos tanta dependencia del ERP, ya tenemos un acceso a la información mucho más ágil y además dejamos de trabajar en mis documentos, nos vamos a conectar con DirectAccess y vamos a gestionar a través de directorio activo. Y entonces lo de las carpetitas estas ya no va a existir porque nos lo va a gestionar SharePoint. Con lo cual podemos compartir archivos, podemos trabajar diferentes personas sobre mismos archivos y podemos estar en un entorno muchísimo más fácil de trabajar, ¿no? Entonces decidimos implantar con esta nueva imagen, decidimos implantar estas dos nuevas tecnologías, ¿no? Y SharePoint se convirtió realmente, o nació inicialmente como una propia intranet de usuario, pero al convertirse en una intranet, lo complicado es conseguir que la gente la utilice y sea capaz de sacarle todo el rendimiento que SharePoint puede tener para una organización, ¿no? No simplemente que sea una herramienta más que tú le das a los usuarios, pero que ellos no son capaces de ver realmente dónde está el beneficio para ellos, ¿no? Y lo que hicimos al convertirlos en su red es que cada vez que ellos abrían el explorador, la primera página que aparecía era su página de la intranet, personalizada, y ahí es donde ellos tenían acceso a toda la información, ¿no? Toda la información personalizada por usuario, y aún encima empujábamos desde ahí, pues desde sus nóminas, sus viajes,
sus adelantos, codificada por usuario, y siendo realmente un portal del empleado en donde ellos eran capaces de gestionar su día a día de la compañía, ¿no? Entonces, esto nos sirvió un poco para que los usuarios los consiguiéramos traer hacia SharePoint, ¿no? Y que realmente vieran en SharePoint era una herramienta que era útil para ellos, en la que ellos podían obtener algún tipo de beneficio. A través de ella podían establecer foros de discusión. Nosotros tratábamos de dinamizar esos foros de discusión a través de la propia herramienta. Las noticias e iniciativas que había en la organización se iban canalizando a través del SharePoint y de esta forma los íbamos posicionando en la organización, ¿no? Pero realmente ese no era un poco el objeto de SharePoint. Lo que nosotros queríamos con SharePoint era que la gente lo utilizara, pero que realmente a nosotros nos sirviera para gestionar la información de forma eficiente, ¿no? Para poner como ya está muy mal de tiempo, para poner un ejemplo, lo utilizamos para hacer la gestión de la vigilancia tecnológica, ¿no? En una empresa de logística, para nosotros era de vital importancia estar gestionando toda la información que se generaba en el entorno, no solo en el puerto de Vigo, sino en muchos puertos, en diferentes lugares, y esto lo generamos a través de SharePoint, ¿no? Aquí generamos cada individuo que genera un informe de vigilancia. No solo genera ese informe de vigilancia, sino que además genera tareas y elige la distribución a quien quiere que esa información le llegue, ¿no? Y se interactúa a través de la propia herramienta. De tal forma que yo puedo crear un informe, puedo hacer que este informe llegue a diferentes personas dentro de la organización y que ellos sean conscientes de esa información que es valiosa o útil para ellos, ¿no? Esta es una de las ventajas que para nosotros tenía el SharePoint. Ser capaces de captar esa información, de poder organizarla tenerla organizada dentro de la organización y poder ser útil para la organización, ¿no? Porque lo más importante no es que SharePoint te permita gestionar la información, sino que tú esa información después puedas utilizarla para tu toma de decisiones a nivel estratégico. Pues saber qué tráfico se está moviendo, dónde se está moviendo, quién los está moviendo y cómo se está organizando. Y que todo eso, al fin y al cabo, SharePoint puede alimentar unos cuadros de mando y que a nosotros nos suponga información valiosa que nos permita tomar decisiones en la estrategia de la empresa, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y listo. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu intervención. Y vamos a concluir ya.